Ya hemos visto de una forma muy rápida cómo podíamos definir una clase con un método y cómo podíamos utilizar el método de esta clase a través de un objeto. Vamos a profundizar un poco más sobre las clases y los objetos y vamos a ver un nuevo ejemplo de utilización de clases y objetos. Vamos a hacer hincapié en que para poder utilizar clases y objetos necesitamos básicamente tres cosas, que son crear nuestra clase o definir nuestra clase, indicar a nuestro programa dónde se encuentra la clase que hemos creado o la clase que queremos utilizar, crear un objeto y a partir de ahí ya poder utilizar los métodos de dicho objeto. Bien, vamos al documento que contiene nuestro código, que es donde vamos a realizar el ejemplo, y vamos a crear una nueva clase en el directorio script, que la vamos a llamar coche.php, y aquí vamos a definir nuestra clase coche. Recordar que lo hacíamos mediante la palabra reservada class seguida del nombre que queremos asignar a nuestra clase. En este caso vamos a llamar coche, que va a coincidir con el nombre del archivo que contiene nuestra clase, que es coche.php. Y entre las llaves de apertura y cierre es donde vamos a definir nuestras propiedades y nuestros métodos. En esta clase vamos a declarar dos propiedades que van a ser color, que lo vamos a inicializar a una cadena de texto que va a contener el texto rojo, y una propiedad que la vamos a llamar puertas y le vamos a indicar en este caso un valor que va a ser entero, que va a ser el número 5. A continuación vamos a definir nuestro método, al cual vamos a llamar showCard, y básicamente lo que va a hacer mediante la función echo es mostrarnos el texto. Nuestro coche es de color el que corresponda, y tiene un número de puertas el que corresponda. Bien, ahora si vamos al documento donde estamos generando nuestro código, el siguiente paso que vamos a necesitar es indicarle a nuestro programa, mediante la sentencia require once, donde se encuentra nuestra clase, que en nuestro caso está en el directorio script en el archivo coche.php. Bien, una vez hecho esto ya podemos crear nuestro objeto, al cual vamos a llamar coche, y mediante la palabra reservada new le vamos a indicar que queremos crear un objeto que va a ser del tipo coche. Y ahora, con nuestro objeto ya creado, si invocamos al método showCard, si vamos a nuestro navegador y recargamos, vemos cómo nos está mostrando el texto. Nuestro coche es de color rojo, que es el que definimos en la propiedad color, y tiene 5 puertas, que es el valor que le indicamos a la propiedad puertas de nuestra clase. Bien, esto sería una forma también muy elemental de crear una clase o definir una clase. Podemos definir o deberíamos definir el tipo de datos a la hora de declarar nuestras clases. Es decir, si vamos a utilizar la propiedad color y va a almacenar una cadena de texto, le deberíamos indicar que va a ser de tipo string. Y en la propiedad puertas, si va a almacenar un dato de tipo entero, le vamos a indicar que el dato va a ser de tipo entero. Vamos a ver dos formas de poder definir las propiedades
de nuestras clases. Una la acabamos de ver, que es mediante la opción Private. Esto le va a indicar a nuestro programa que las propiedades color y puertas solamente son accesibles desde la misma clase o desde el interior de nuestra clase. O sea, no vamos a poder acceder a ellas desde fuera de la clase. Y para hacer referencia a ellas lo vamos a hacer mediante la palabra reservada this, haciendo referencia a que estamos utilizando la propiedad color de nuestra clase o de esta misma clase. Podemos declarar las propiedades como public y en este caso sí que serían accedibles desde el exterior. Vamos a ver un ejemplo. Si vamos a nuestro código, aquí podríamos indicar mediante la sentencia echo que queremos que nos muestre el texto. Mi coche es de color y haríamos una llamada al objeto mejor dicho a la propiedad color del objeto coche, y si volvemos al navegador recargando vemos que nos dice que mi coche es de color rojo. Si tenemos definidas las propiedades como públicas, vamos a poder modificarlas también, de manera que si ahora le indicamos a nuestro objeto coche que la propiedad color va a contener el texto azul, o sea, tenemos una primera sentencia echo que nos muestra el color inicial de nuestro coche, que en este caso es el correspondiente a la propiedad color de la clase coche, que era rojo en un origen, que es la frase que nos muestra aquí. Hemos cambiado el valor de la propiedad color a un texto azul o a un color azul, y mediante esta otra sentencia de aquí nos está mostrando ahora que mi coche ahora es de color azul. Volviendo a indicar que nuestras propiedades son privadas, podríamos haber hecho también lo siguiente. No inicializar las propiedades a ningún valor, indicarle, por ejemplo, a nuestro método showCar que va a recibir dos argumentos o dos parámetros, que uno va a corresponder con el color y el otro con las puertas. Y nuestro mismo método se va a encargar de indicar que la propiedad color va a ser igual a lo que reciba como primer argumento y la propiedad puertas va a ser igual a lo que reciba como segundo argumento. De manera que a la hora de invocar al método showCar de nuestro objeto coche, le vamos a indicar aquí que en nuestro coche, por ejemplo, el primer argumento va a ser la cadena de texto amarillo y el segundo argumento un dato de tipo entero que va a corresponder en este caso con el valor 3. Si ahora volvemos al navegador y recargamos, vemos como nos dice que nuestro coche es de color amarillo y tiene 3 puertas.
Podríamos utilizar aquí, en vez de que haga uso de la sentencia echo o de la función echo, podríamos indicarle que nos devuelva la cadena de texto que queremos que nos muestre por pantalla. De manera que aquí, a la hora de invocar al método, deberíamos entonces sí que hacer uso de la función echo, ya que si no lo hiciéramos no nos devolvería nada o no nos mostraría nada. Bien, pues vamos a dejarlo aquí. Como siempre, espero que sea de utilidad. Nos vemos en un vídeo posterior. Un saludo. Hasta luego.